Bueno, cambiamos de tema. Ustedes lo saben, el petróleo está haciendo noticia en las últimas jornadas, luego de que ayer el petróleo que se produce en Estados Unidos, principalmente en Texas, presentara valores negativos en su precio. El barril de petróleo se está vendiendo a precios negativos, algo que es difícil de entender, pero también el barril de petróleo Brent, que es el que se produce en el Mar del Norte y que toman como referencia a las petroleras, se está vendiendo a los precios más bajos desde el año 2001. En medio de esta situación que parece catastrófica para la industria petrolera y que está arrastrada también del coronavirus, la gran pregunta es si el petróleo, que es el principal insumo que se utiliza para producir los combustibles, está presentando precios que son negativos. ¿No deberían bajar las naftas? Bueno, los surtidores, si ustedes han pasado por las estaciones de servicio, seguramente habrán notado que no hubo variación ni en los centavos. Vamos a sumar a Marina Ojeda, nuestra compañera, para analizar este tema. ¿Cómo estás, Mari? Muy buen mediodía. Hola Martín, buenas tardes también a la gente que nos está recibiendo en sus casas, lo decías, un momento histórico para el petróleo, solamente comparable según los especialistas con la crisis del 73 cuando la OPEP embargó y sancionó a los países que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. Bueno, estamos en una situación parecida si tenemos en cuenta los precios del petróleo. La pregunta es qué pasa en los surtidores argentinos. Estuvimos consultando, estuvimos revisando algunas fuentes y parece que la respuesta es una mala noticia. Parece que en principio los combustibles en Argentina no van a bajar. Bueno, ¿qué pasó ayer? Ayer el barril de petróleo cotizó en un precio histórico por debajo del cero, menos 37 para las compras a futuro, para las compras a mayo. Esto significa básicamente que en términos caseros, que te pagan para que te lo lleves. ¿Por qué? Porque hay una saturación de almacenamiento a partir de la caída de la demanda. Hay una sobreoferta, pese a que han frenado los países de la OPEP la producción, pero la demanda viene en descenso a una velocidad mucho más rápida que la oferta, y eso hace que los precios se caigan y que los almacenamientos estén repletos y cuesta muy caro almacenar el petróleo. Por eso ayer cotizó en negativo. Bueno, esto está dado por la pandemia, por esta situación que es mundial y que ha golpeado el consumo del petróleo, porque las industrias no están funcionando de lleno, porque en el medio del aislamiento no se están usando los vehículos, ni siquiera los aviones están circulando. Entonces hay una caída fuerte del consumo del petróleo. Si situamos esto en el término del escenario internacional, lo tenemos que enmarcar en la guerra comercial de Estados Unidos y China. Estados Unidos es el principal exportador de petróleo, entonces vemos de qué lado de la lista lo ponemos, en la lista de los perjudicados, con la cotización de las últimas horas, y China es el principal comprador de petróleo. Con esta situación lo que va a lograr es, por supuesto, abaratar su industria. Pero lo que nos preocupa y lo que nos interesa es lo que pasa en el escenario local. Según dio a conocer YPF hace algunas semanas, el combustible cayó en el consumo en un 80% en Argentina. Cae el precio mundial, cae el consumo en el interior de nuestro país, pero los precios permanecen intactos. Uno va a la estación de servicio y se encuentra con que no han bajado y que Argentina sigue teniendo una de las naftas más caras del mundo. Bueno, estuvimos consultando a qué se debe esta situación. Ayer, desde Telediario, nos pusimos en contacto con Guillermo Pereira, que es el titular del Sindicato de los Petroleros, y nos indicaba que esto tiene que ver con el congelamiento del precio de los combustibles que puso la gestión de Mauricio Macri cuando los precios crecieron considerablemente. En esa línea, ese congelamiento hoy por hoy nos estaría perjudicando. Sería cuestión de derogar ese decreto e imponer otro precio. Bueno, perdón, Mari, parece que no es tan así. Bueno, si fuese una cuestión de derogar un decreto, sería algo que estaría a la firma del presidente. O sea, advirtiendo esta situación, el presidente podría agarrar la lapicera, firmar un decreto que lo derogue y ya está. Se han firmado tantos decretos en el estado de excepción que ha hecho la cuarentena, o a lo que nos ha obligado la situación de la cuarentena, que bien podría ser un decreto más que permita aliviar la situación y los bolsillos de todos. Pero hay otra cuestión, la cuestión de vaca muerta. En nuestro país se ha establecido arbitrariamente un precio para el barril que se conoce como criollo. Está situado en los $50 y tiene que ver con que
es necesario presentar a Vaca Muerta como un área seductora para las inversiones. Entonces, por debajo de ese precio no estaría convocando a los inversores y según dicen también los especialistas del sector, esto estaría impactando en los puestos de trabajo que son unos 130.000. Se propuso bajar ese precio de referencia a $45. El titular de Secha, Bornoroli, dijo que esto tendría un impacto muy leve en los bolsillos, las naftas bajarían un peso, pero que en la economía sí tendría un gran impacto. Pensemos que Vaca Muerta se ha planteado como esa perla negra capaz de generar las divisas que el país necesita. Bueno, la situación es bien complicada. A esta hora se está hablando de versiones que dan cuenta de una iniciativa de un sector del oficialismo para reestatizar por completo a YPF. Aprovechando que las acciones cayeron un 60%, la idea es salir a comprar esas acciones en manos de tenedores privados y reestatizarla por completo. Claro, ¿Qué consideramos? Sí. No, que sería bueno porque Argentina tomaría el control del principal actor del mercado, el control total del principal actor del mercado, que es YPF, pero nos tienen que dar la garantía a todos de que YPF efectivamente va a tomar medidas a favor de los ciudadanos, porque si seguimos con una YPF que nos aumenta los precios cada vez que hay vaivenes en el dólar o vaivenes en el precio del petróleo para arriba, pero no para abajo, la verdad es que no nos ayuda mucho tampoco. Bueno, la respuesta, la connotación positiva o negativa depende del lugar en el espectro ideológico donde uno se pare, pero esta alternativa está chocando con una cuestión bien objetiva. ¿Cómo hace el Estado Nacional para salir a comprar esas acciones en el marco de un crecimiento del gasto público dada la pandemia? Pensemos en el presupuesto de salud y en el presupuesto de ayuda social. Bueno, más allá de lo que se decida y hacia dónde se avance, lo cierto es que con los precios así establecidos sigue financiando ese barril criollo el consumidor, el trabajador que va a cargar la nafta al surtidor y se le encuentra al precio de siempre, pero también como está beneficiando a China esta caída, en Argentina el sostenimiento del precio está impactando en las industrias que van a ser cada vez menos competitivas porque van a tener costos altísimos y al campo que necesita trasladar su producción. Bueno, precisamente vamos a ponerle cara a quiénes son los actores que hoy están subsidiando el funcionamiento de YPF y de otras empresas, ¿no? Ante la negativa de bajar el precio de los combustibles. Hoy, ¿quiénes son quienes se están movilizando? Los trabajadores de algunos rubros esenciales, entre ellos los trabajadores de la salud que tienen sus automóviles y para ir a atender a los hospitales tienen que cargar combustible. Están subsidiando a YPF que sigue manteniendo un valor del petróleo que no es el real o no es el que se está tomando como referencia en el mundo, pero además el campo que nunca tuvo precio congelado y que está pagando por el combustible, por el gasoil, incluso hoy en plena campaña, está pagando mucho más porque nunca se había congelado su valor. El campo, los trabajadores esenciales de otros rubros, el transporte de cargas que tanto está haciendo para garantizar el abastecimiento de alimentos, todos ellos están ahora subsidiando a YPF y al resto de las empresas multinacionales que van enfilados detrás de YPF a la hora de definir los precios de los combustibles. Sí, por lo pronto, los consumidores y los sectores productivos sería importante que si YPF logra plantarse en el mercado y dictar los precios a los privados, no solamente se corrija lo que estamos pagando como consumidores, sino también esa brecha, Martín, que hemos denunciado tantas veces y que tiene que ver con la diferencia de lo que se paga el combustible en el área metropolitana de Buenos Aires respecto del interior del país, que siempre estamos entre un 10 o un 15% más caro. Vamos a ver que surge, algunos especialistas dicen que esta es una cuestión de coyuntura y que los precios van a comenzar a repuntar. Por lo pronto la situación nos preocupa. Muy bien. Gracias, Mari, por este aporte. A ustedes, un abrazo. Bueno, le hemos bajado un poco las esperanzas. Parece que las naftas, al menos en el corto plazo, no van a bajar.